Ah, tu La amiga. clase de hoy prácticamente vamos a continuar viendo con lo que nos quedamos en la unidad pasada. ¿Cuál fue el último tema que nosotros vimos la unidad pasada? A ver si se recuerdan. ¿Cuál fue el último tema, Marcos? No me recuerdo, profe. Jessica, ¿cuál fue el último tema que vimos? No tengo mi cuaderno a la mano, pero Marian, Las elipses, profe, no. no, eso es de mate. Marian, ¿qué fue el último tema que vimos? No me acuerdo. Fue hace La mucho ley de tiempo, Coulomb. profe. Vimos ley de Coulomb. Ahora, ¿qué es la ley de Coulomb? Es la fuerza que existe entre dos cargas, ya sea fuerza de atracción o fuerza de repulsión, pero vistas desde un punto de vista de energía eléctrica. Esta unidad va a seguir enfocándose a energía eléctrica. Y entre esto ya vamos a ver qué es electrodinámica. Y electrodinámica dice que es el estudio de las relaciones entre fenómenos eléctricos. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué fenómenos pueden existir? Entre estos fenómenos eléctricos, nosotros podemos ver las descargas, en este caso, ¿dónde se puede provocar una descarga de forma natural? Marcos, A las nubes. en las nubes. ¿Y qué es lo que provocan? Los átomos, no. Los rayos. ¿Y Ah, dónde sí, sí. más podemos ver nosotros electricidad de manera natural? A ver, chicos, ¿dónde más? Marian, Ni idea, profe. les dije de que podíamos ver nosotros electricidad de manera natural con la electrostática. Cuando agarrábamos un plástico y lo subábamos en una superficie como de tela y lo acercábamos a ciertos objetos, a pedacitos de papel, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ya sea que los pedacitos de papel que sean muy ligeros, o sea que casi no tengan peso, se acerquen o se alejen sin necesidad de tocarlos. O cuando ustedes agarran nylon y se lo soban en la cabeza y a la hora que lo separan, ¿qué es lo que sucede? El Se pelo se esponja les el queda pelo. todo esponjado. Ahora, ¿por qué? Por las cargas eléctricas. Entonces, para continuar, vamos a leer la teoría del día de hoy, de la hoja de trabajo que ya les envié, que dice lo siguiente. Voy a quitar esto de acá, porque así se pone grande. Dice, ilustración de lo que significa la electrodinámica. Voy a hacer un pequeño repaso. ¿Alguien se acuerda qué es la dinámica? Jessica. ¿a qué dijo la No, electrodinámica? la dinámica, solamente dinámica. ¿Qué es dinámica? Eso es como la ciencia que estudia el movimiento y las causas. Las causas que estudian el movimiento. Hola, Mercy. Hola, profe. La dinámica prácticamente es la que estudia el movimiento, pero en este caso, las causas que lo producen. En este caso, estamos hablando de las fuerzas. ¿Se acuerdan? Haciendo un pequeño repaso, cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento, pero sin ver qué lo produce, solamente el movimiento. La dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento, pero esta sí estudia las causas que lo producen, en este caso, las fuerzas.
Y aquí es donde nosotros miramos las leyes de Newton. Ahora, el tema de hoy es electrodinámica. ¿A qué creen ustedes que se refiere con electrodinámica? Vamos a ir preguntando a ver quiénes están por ahí. A ver, Mercy, tú que hablaste de último. ¿Qué es la electrodinámica? ¿O qué crees tú que es? Yo digo que es algo que estudia la electricidad. Algo que estudia la electricidad. Y leamos qué es lo que nos dice el contenido. Mire, nadie se dio cuenta que ya está el contenido acá. Dice, estudio de las relaciones entre los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos. Incluye el análisis de los campos magnéticos producidos por las corrientes, las fuerzas electromotrices inducidas por campos magnéticos variables, la fuerza sobre las corrientes en campos magnéticos, la propagación de las ondas electromagnéticas y el comportamiento de partículas cargadas en campos magnéticos y eléctricos. Entonces, ¿por qué les preguntaba a ustedes sobre el último tema que vimos, el bloque pasado? Porque ahí estamos hablando de una fuerza que tiene una constante, dos cargas y que están separadas a una distancia. Y si nosotros nos recordamos, esta fórmula que está acá es la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. ¿Sí? Que prácticamente es la que nos dice la fuerza ya sea de atracción o la fuerza de repulsión que puede existir entre las cargas. ¿Se recuerdan de eso? Yo sé que sí se recuerda. Continuemos con el contenido. Dice también que la electrodinámica clásica se ocupa de los campos y las partículas cargadas en la forma original descrita sistemáticamente por James Clerk Maxwell. En tanto que la electrodinámica cuántica aplica los principios de la mecánica cuántica a los fenómenos eléctricos y magnéticos. La electrodinámica relativista trata de la conducta de partículas cargadas en los campos. ¿Qué tipos de campos? Ahí hablamos del campo eléctrico y del campo magnético, cuando la velocidad de ellas se aproxima a la de la luz. Ahora, para poder entrar ya de lleno a este bloque, ya no solamente vamos a ver lo de la ley de Coulomb, sino ya nos vamos a enfocar en el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Es la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Ahora, esa fuerza también puede estar denotada como fuerza igual a campo por una E, solo que esta es una E mayúscula. Esa E significa voltaje. La Q es una carga por el voltaje. Y esa sería la fuerza eléctrica. Sigamos con esto. Para poder estudiar todo esto, ahora nos vamos a enfocar en algo más puntual. Ya no tanta teoría, sino en algo más puntual. ¿Qué es un circuito eléctrico? Marcos, vamos a suponer que estamos en una... Bueno, no estamos. Ya que estamos en una sociedad machista,
nos dicen que los hombres son los que tienen que saber todo sobre ¿cómo se le llama esto? Sobre trabajos de la casa, por ejemplo. Y entre estos trabajos de la casa está la electricidad. A ver, Marcos, ¿qué es un circuito eléctrico? Es una Es un interconexión. conjunto de elementos conectados entre sí. Un conjunto de elementos conectados entre sí. A ver si respaldo tu teoría. Voy a ver algo acá. Si es un conjunto de cosas conectadas entre sí, ¿será Por los que... que puede pasar conducir la electricidad. Solo para que ustedes se den cuenta. ¿Será que este desodorante y este, ¿cómo se llama esto? Este insecticida, ¿están conectados entre sí? Sí, por medio del hands-free. ¿Y será que esto es un circuito eléctrico? No. No es un circuito eléctrico. Entonces, miren, ¿por qué es que les estoy explicando esto? Porque un circuito eléctrico ya es algo totalmente diferente. Ya un circuito eléctrico, ya estamos hablando de componentes eléctricos que están conectados, valga la redundancia, o están unidos por medio de un conductor eléctrico. Pero no solamente es esto, sino que estos tienen que tener un circuito cerrado. ¿A qué me refiero con un circuito cerrado? Les voy a poner la pantalla otra vez, les voy a compartir la pantalla para que ustedes se den cuenta. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, que puede ser un pulsador u otro elemento del circuito. Ahora, para poder nosotros ya poder ver qué es un circuito, tenemos que ver cuáles son las partes que forman un circuito eléctrico. En este caso, una de las partes primordiales para un circuito eléctrico es el generador. Obviamente, cuando hablo de generador, es algo que tiene corriente o flujo de electrones, que es lo que nosotros estábamos viendo. Producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía. Hay dos tipos, entre estos hay dos tipos de corrientes. En la unidad pasada estuvimos estudiando estos tipos de corrientes. Hablamos de una corriente continua y de una corriente alterna. Entre todos estos podemos ver los dos tipos de generadores que pueden existir. Entre este caso podemos hablar de las baterías. Dejen de rayar la pantalla, Marcos, por favor. Estamos hablando de las pilas o baterías, que son generadores de corriente continua. Y también estamos hablando de alternadores. Ahora, le voy a preguntar a una de las chicas, a ver qué tanto sabe una de las chicas. A ver, ya está Daniela, ¿verdad? Daniela. Ya, profe, buenos días. Buenos días. ¿Qué es un alternador? ¿O en dónde han escuchado ustedes este concepto o esta definición? ¿O esta palabra? ¿Qué es un alternador? ¿Sabes qué es un alternador, Daniela? O le preguntamos a Estuardo, que también ya lo vi por ahí.
Es algo que transforma la energía, ¿no? Ese es un transformador, Ah, un alternador. ¿Qué puede ser un alternador, Estuardo? alter- No estaría seguro, profe. ¿Cómo? No estaría seguro. ¿Ya se dieron cuenta que ya ahí en el contenido ya apareció que es el alternador? No sé si se borra, sí se borró. Ahí solo dice generador, profe. Ahí dice generador, exacto. El alternador es un generador de corriente alterna. Entonces, hay dos tipos de generadores o dos fuentes que nos van a producir la energía eléctrica. Las pilas y baterías o baterías y los alternadores. Ahora, ustedes también se podrán... Jessica ahorita hablaba de algo muy importante. Un transformador de corriente. Ahora, ¿cuál es el transformador de corriente? Un transformador de corriente, voy a dejar de compartir por un momento. Un transformador de corriente prácticamente es el cargador de su teléfono. Ahora, ¿por qué es directamente el cargador de su teléfono? Si nosotros nos damos cuenta, la energía eléctrica que nosotros consumimos en nuestra casa es una energía alterna o de corriente alterna. ¿Por qué es corriente alterna? Porque nosotros estamos consumiendo electricidad que viene directamente de hidroeléctricas o viene de generadores eólicos, generadores geotérmicos. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes de eso. Incluso un generador de corriente es una planta eléctrica, como la que les voy a mostrar ahorita. Un generador como el que aparece en esta parte. Un generador eléctrico. Hay diferentes tipos de generadores, como los que aparecen acá. Pero también están ay, no salió. Ah, sí. Están así como aparece esto, miren. ¿Qué es esto? A ver, Marian, ¿qué es lo que tú puedes ver acá en esta imagen? Una partida de Fortnite. Esto es donde yo tengo el mouse ahorita. Ahí dice turbinas, profe, no. Es una turbina eólica, pero que en cierto punto es algo que está transformando la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Por medio de qué? Por medio de una turbina que aparece acá. Estas turbinas tienen diferentes tipos. Están las turbinas tipo Kaplan, están las centrífugas, está así como esta otra turbina, y así sucesivamente aparece una infinidad de turbinas. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque los generadores prácticamente necesitan de un movimiento, y en este caso, si ustedes se recuerdan, ¿cuál es la energía que se produce por medio de movimiento? A ver, Daniela, ¿cuál es esa energía? ¿Qué manda, profe? ¿Cuál es la energía que se produce a partir del movimiento?
La energía cinética. No. Energía cinética. Entonces, ¿dónde miramos nosotros la energía cinética? La podemos ver en la velocidad del viento, la podemos ver en un caudal de agua, o sea, la velocidad que pueda llevar el agua. La podemos ver en el movimiento que puede formar el vapor y así sucesivamente. Entonces, un generador es el que convierte la energía cinética en energía mecánica. Y ahorita les voy a mostrar algo. En la última clase, yo les dije que les iba a mostrar qué era un generador eléctrico. Y les voy a mostrar cuáles son en algunas partes básicas. Por ejemplo, quiero que miren ustedes esta imagen que está acá. Esta parte es un rotor, que es prácticamente la parte que lleva el movimiento. Lo que hace que la energía mecánica, en este caso hablando de energía cinética, se transforme en energía eléctrica. Ahora, esto se mueve dentro de un estator, que es esta parte que está acá. ¿Sí? Ahora, ¿con qué fin se mueve esto dentro de esto? Si ustedes se recuerdan, habíamos hablado de electrostática. Y esa electrostática o la electricidad estática se forma con el rozamiento. ¿Sí? Entonces, al momento que este rotor gira dentro de este estator, el movimiento que se produce a causa de los campos magnéticos que existe dentro de este, o ya sea dentro de este, dependiendo cuál sea el diseño, va a hacer que el movimiento se transforme en energía eléctrica. Pero la energía eléctrica que se va a estar formando dentro de estos, aquí hay otro diseño, si ustedes pueden ver, en estas cositas que van aquí, miren, que se miran hacia lo largo, estas cositas son imanes que están formando un campo magnético. Ahora, este está muy pequeño. Sigamos acá. Esto al momento profe, de con eso no es con los que sacan las... ¿Cómo? ¿Con eso no sacan las tomografías? No, eso es diferente. Ese ya es otro tipo de fenómeno, se puede decir fenómeno eléctrico con campo magnético, pero que se va a estudiar en la física del otro año. Que en ese caso estamos hablando de los rayos X y los rayos gamma y los rayos beta. Pero eso es harina de otro costal, dirá. Ahorita continuemos con nuestro tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa electricidad al momento de formarse forma una función senoidal. Si ustedes se recuerdan, el último día que les di un repaso en matemática, nosotros mirábamos cuál era la función senoidal. Y nosotros decíamos que era algo con esta tendencia. ¿Se recuerdan? Esa tendencia lo que nos dice es cómo funciona la electricidad alterna o la corriente alterna. Ahora, ¿por qué? Aquí prácticamente me dice que durante una parte de la generación de energía, una parte va a ser positiva, pero otra parte va a ser negativa. El ciclo se repite y puede volver a ser positiva y puede llegar a ser negativa otra vez. Por eso se le llama alterna, porque hay momentos que es positiva, momentos que va a ser negativa, entonces no tiene una polaridad establecida.
Y esa es la corriente alterna. Ahora, para poder convertir esta corriente alterna en corriente directa, que es la que nos produce una batería o una pila, se necesita algo de lo que había hablado Jessica hace un momento. Bueno, hace unos minutos. ¿Qué fue lo que dijo Jessica? A ver, porque los que están poniendo atención. Jessica habló de algo. ¿De qué habló Jessica? De un transformador. De un transformador de energía. Ahora, el transformador de energía lo que hace es no solamente cambiarle un voltaje a la corriente, sino dejarla de una manera continua. Quiere decir que si la corriente va así, le cambia las crestas que están en la parte de abajo y las rectifica a la parte de arriba. Y por medio de un puente de diodos, lo que hace esto es dejar la electricidad de manera continua. Eso referente a la corriente eléctrica. Ya tenemos solamente 10 minutos para terminar la clase. Voy a regresar a todo esto para que ustedes se den cuenta, al contenido. Entre todo el contenido, yo tengo que hay conductores, hay receptores, elementos de mando de control y elementos de protección. Y aquí, en la imagen que ustedes pueden ver, estamos viendo una simbología que se puede utilizar para poder hacer circuitos eléctricos. Entre esos circuitos, yo les puedo mencionar cuáles son conductores, en este caso, el cable conductor. Estamos hablando también sobre receptores, los que reciben todo esto. ¿Quiénes serían los que reciben? Los que reciben puede estar el amperímetro, el voltímetro, porque están recibiendo cierta señal para poder emitir un dato. Están, que son los emisores de luz, que al momento que reciben la corriente, estos reaccionan. Están también los elementos de mando y de control, que entre los elementos de mando y de control están los interruptores, están los condensadores, hay capacitores, solo que aquí no aparece, y están los de protección. Entre los de protección estamos hablando de las resistencias en sus diferentes simbologías. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Para armar un circuito eléctrico, así como el que aparece aquí en la pantalla. Pero para poder ver esto, para poder estudiar un circuito eléctrico, nosotros tenemos que comprender algo. Que si es un circuito cerrado, tenemos que tener componentes básicos. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Tenemos que tener una fuente de energía. Este es una, según el contenido, este es un generador. Vamos a ver. Es una batería, perdón. Es una batería. ¿A qué le llamamos batería? A un generador grande. Tenemos, después del generador, tenemos el conductor. Ese conductor puede llegar a un foco. Y se cierra el circuito. Ahora, para que funcione la electricidad, ustedes tienen que cerrar el circuito. Ahora, ¿por qué se tiene que cerrar? Porque vamos a tener un polo positivo y un polo negativo. Para que el foco se encienda, tiene que estar una parte conectada
a la parte positiva y otra parte conectada a la parte negativa para que el foco se encienda. Pero también estábamos hablando de un interruptor de corriente o de un mecanismo de mando o de control. Estos los podemos colocar siempre en la línea positiva o en la línea viva, se le llama. Y en este caso, se dibuja de esta manera. Si el interruptor está abierto, así como aparece acá, no va a existir corriente. Si no existe corriente, obviamente el foco va a estar apagado, ¿sí? Pero si el interruptor se cierra, la corriente va a fluir y va a encender el foco. Bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. Quiero saber si hay alguna duda sobre lo que hemos estado viendo en el momento. ¿Habrá alguna duda? profe, todo claro. No. ¿Está No, claro? profe. Sí. Miren, No, profe. vamos a ver el resto de la hoja. Solo para que ustedes sepan que vamos a terminar de ver mañana. Aquí estamos prácticamente hablando de un circuito, solo que de esta parte, si ustedes miran, esta es una pila, está un foco o lámpara y se cierra. Ahora, para poder estudiar esto, hay una ley que es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si seguimos viendo, podemos encontrar diferentes tipos de circuitos. Puede ser un circuito en serie, conectado en serie, donde está el generador, sale el generador, aparece un interruptor y aparecen los focos o las lámparas conectadas en serie. ¿Qué significa esto? Una detrás de la otra. Y se cierra el circuito. Ahora, entre estas hay diferentes características. ¿Qué características hay? Que el voltaje total que va a existir en el circuito va a ser el voltaje que va a aparecer en la primera lámpara más el voltaje de la segunda lámpara. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las lámparas? Las lámparas en cierto punto son resistencias. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver unos focos que son transparentes. Y estos focos transparentes, al momento que ustedes lo miran que tienen tienen algo similar a lo que les voy a dibujar ahorita. Voy a borrar acá. Un foco. Voy a tratar de dibujar el foco. Vamos a suponer que eso es un foco. Entran dos electrodos y lo que une a los electrodos es un filamento. Que este filamento es así. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? Yo. ¿Sí lo han visto? ¿Qué es lo que pasa cuando dicen, ay, mi hijo, se quemó el foco? Esto se rompe y la resistencia, esto es una resistencia y la resistencia se queda volando dentro del foco. Por eso es que para ver si un foco sirve o no sirve, solamente se mueve para ver si tiene algún chinchineo por dentro. Si tiene ruido por dentro, significa que esta resistencia ya está quebrada dentro del foco. Y por eso se dice, ya se quemó el foco. Ahora, ¿por qué la expresión quemar? Porque al momento que la resistencia se calienta, tiene un tiempo de vida.
Y ese tiempo de vida lo que va a hacer es de que ya cuando esté muy utilizada, la resistencia como se calienta, se va a terminar de quemar. Y al momento que se queme, se va a romper. Por eso se le dice que se queman las resistencias. Bueno, ahora sí vamos a dejar la clase hasta ahí, porque tenemos menos de un minuto. Y necesito que hagan algo. Según los contenidos, según el contenido, quiero que lean todo el resto del contenido y que le hagan énfasis a esto, al cálculo de consumo de energía en el domicilio, donde aparece el foco, donde aparece una grabadora. Y mañana vamos a ver cómo es que se va a calcular el laboratorio. ¿Estamos? Ya se acabó la clase, chicos. Tenemos segundo. Profe,